Kia es una marca que llama mucho la atención por su buen diseño, buen equipamiento y excelente fiabilidad, o al menos en la mayoría de sus modelos. En un video anterior ya saqué 5 carros de Kia que son poco recomendables, pero el día de hoy les traigo 5 carros de Kia que son bastante recomendables. Y sin más preámbulos, comencemos rápidamente. E iniciemos con el que sería la excepción de la regla sobre el diseño, el Kia Soul, porque hay que reconocerlo, bonito no es este carro, pero compensa su pobre diseño con una excelente fiabilidad, bajo consumo de combustible y un muy buen espacio. El Kia Soul viene con un motor de 1.6 litros que te entrega 124 caballos de fuerza y 156 Nm de torque. Y gracias a que es un carro que solo pesa 1.2 toneladas, te responde muy pero muy bien. Además, te regala un rendimiento promedio en ciudad que va entre los 37 a los 43 kilómetros por galón, lo cual podríamos considerar como un carro bastante económico, teniendo en cuenta nuevamente que te da un muy buen desempeño. Es un carro que tiene muy buena fuerza, muy buen pique. Otra de sus ventajas es la altura al piso, y eso te sirve mucho para las calles colombianas totalmente llenas de huecos y demás. Y si bien no es que sea un carro trochero, porque recordemos, las suspensiones de Kia no son exactamente las mejores o las más robustas. En ese sentido, sería mejor un Sandero, pero aún así te permite sortear algunos terrenos un tanto feos, eso sí, siendo bastante cuidadoso. Otra ventaja de este carro es que es bastante amplio, por lo cual 5 personas irán más que cómodas en este carro. Aunque sí debo admitir que su baúl me parece muy pequeño, teniendo solo 222 litros de capacidad. Pero bueno, no se puede esperar más de un carro hatchback. Pero probablemente su punto más fuerte sea su fiabilidad mecánica, ya que este es un carro que solo con cuidados muy básicos puede llegar a los 150.000 kilómetros de recorrido sin que tengas que hacer ningún arreglo mayor, ningún arreglo que sea muy costoso. De hecho, he conocido estos carros con más de 200.000 kilómetros que solo han pisado un taller para hacer cambios de aceite. Es un carro que realmente muy pero muy bueno y ni siquiera necesitas cuidados exagerados, simplemente es con cuidados muy básicos. El Kia Soul tiene muy pocas cosas malas, como por ejemplo, puede llegar a desajustarse, es verdad, pero es pasable o entendible teniendo en cuenta que es un carro barato. Lo otro, la suspensión no es muy buena. Sí, es un carro altico y te permite sortear obstáculos, pero eso sí, cógelos con mucho amor porque te puedes tirar la suspensión. No es exactamente un carro muy robusto. Además, esto sí es algo carito en este carro. Por otro lado, también quiero aclarar que estoy hablando hasta el modelo 2018. Tengo entendido que en otros países se siguió vendiendo este carro en modelos posteriores y no he leído muy buenas referencias de este carro en esos modelos un poco más recientes. Pero no me voy a meter mucho en eso porque no lo conozco. Eso sí, no les recomiendo para nada el Kia Soul que vino en versión eléctrica. Realmente no se metan con eso. Como ya dije en mi anterior video, Kia no es exactamente el mejor cuando se trata de carros eléctricos o híbridos. Continuamos con el Kia Picanto 1.25, probablemente uno de los mejores carros de gama baja que hay en Colombia. Buen diseño, buen equipamiento, un muy buen consumo, fiabilidad, económico de mantener, económico de arreglar y con un excelente comercio. Y si bien su versión con motor de 1 litro también es muy bueno y recomendable en muchos sentidos, la verdad para mí, teniendo en cuenta sus altos precios, lo considero demasiado básico. Y es que estamos hablando de un carro que trae dirección mecánica que es bastante dura, no trae vidrios eléctricos e incluso de algunas versiones que vienen sin aire acondicionado. El Kia Picanto, como pasa con cualquier otro carro, tiene su lado por el cual es más fuerte, por el cual es más recomendable. Y este es recomendable sobre todo en ciudad. No significa que no puedas viajar o salir a un terreno un tanto feo, pero es que ya en estos aspectos tiene muchas desventajas. Por ejemplo, a la hora de viajar, pues simplemente es un carro muy pequeño, por lo cual será incómodo y no tendrás espacios para llevar maletas. Y por otro lado, pues tenemos el hecho de que es un carro muy inseguro. En algunas versiones la seguridad es mínima y en otras es básicamente nula. Por lo cual, si llegases a tener un accidente, pues estarías en graves problemas. Es por eso que es poco recomendable para esto. Por otro lado, si llegas a salir a terrenos un tanto feos, pues bueno, el Picanto es un carro muy bajito y la suspensión no es muy buena. Por lo cual, te lo vas a tirar muy rápido. Así que si necesitas un carro para ir a la casa, ir al trabajo, ir a la universidad, ir de compras, todo dentro de ciudad y sales muy poco, la verdad es sumamente recomendable, sobre todo por la parte de su consumo, que es bastante bueno, que puede estar en ciudad más o menos en los 50-55 kilómetros por galón.
y en carretera podría estar llegando hasta los 70, pero hay que ser más realistas, está más o menos por los lados de los 60 kilómetros por galón. Es un carro que también es muy económico de mantener, económico de arreglar y con muy buen comercio. Tanto que es un carro que podríamos decir que sirve a modo de inversión, ya que no suele perder valor. Es de esos poquitos carros en este país que incluso puede llegar a valorizarse, o sea, valer más de lo que lo compraste. Así que sí, es una muy buena elección de compra. Por otro lado, para los que de pronto me vayan a hablar de las versiones nuevas que ya traen bolsas de aire y demás y te quieren vender como si fuera un carro mucho más seguro, pues la verdad, de hecho, para mí son menos recomendables, ya que por ejemplo la versión mejor equipada, que es la que trae las 4 bolsas de aire, pues es muy costosa y sigue siendo un carro bastante inseguro. Les recuerdo que las bolsas de aire no lo son todo en la seguridad de un carro, de hecho, son de los elementos menos importantes. No estoy diciendo que no importe, simplemente que es de las cosas que menos importa en la seguridad total de un carro. Así que, al igual que pasa por ejemplo con el Renault Kwid, la nueva versión del Picanto pues sí, trae un poco más de seguridad, pero sigue siendo inseguro y por lo que vale, sería más recomendable comprar otras opciones que vienen con mejor seguridad, mejor equipamiento y demás. En cambio, las versiones más viejas, digamos comparándolo con el resto de la competencia, la verdad quedan muy bien paradas. Continuamos con el Kia Rio, trátese de la versión con motor de 1.25 litros o la 1.4 litros, claro, cada una es mejor en algunos aspectos. Igual que pasa con el Picanto, todos los Rios sirven para viajar y andar en ciudad, pero la seguridad es muy baja, así que es poco recomendable que salgas a viajar mucho con este carro, pero andando en ciudad, por ejemplo, la versión con motor de 1.25 litros es muy económico de consumo, eso sí, un poco quedado cuando vas con el cupo completo. Esto no significa que el carro se te va a quedar, no, simplemente es más de forzadito, mientras que la versión de 1.4 litros no solo viene mejor equipada, claro que la diferencia no es mucho en equipamiento, sino que tiene más fuerza, te responde mejor, pero eso sí, te consume un poco más. Por ejemplo, el rendimiento promedio de un motor de 1.25 litros en ciudad está entre los 45 y los 50 kilómetros por galón, mientras que la versión de 1.4 litros está entre los 40 y los 45 kilómetros por galón. No es mucha la diferencia, pero en alto kilometraje sí lo llegas a notar. El Rio es un carro que se vende muy bien desde sus generaciones más antiguas hasta las más recientes, pero sin duda alguna el Spice es el más comercial de todos, el que mejor conserva el precio y el que las personas más quieren. Pero todos son sumamente fiables mecánicamente, casi no te piden mecánico, casi no te molestan y son muy económicos de mantener. De hecho, me atrevería a decir que el Rio tiene las mismas ventajas que el Picanto, pero también sus mismas desventajas, comenzando por el hecho de que sea tan bajito y con una suspensión muy débil, por lo cual terminarías golpeando muchísimo este carro. Así que si vives en una ciudad con muchos huecos, con carreteras no tan buenas, te sugiero mirar otras opciones, al igual que si estás pensando comprar un Kia Rio último modelo. Siguen siendo carros muy pero muy buenos, económicos de mantener, económicos de consumo, bien equipados y demás. El problema es que son muy insuficientes y demasiado costosos, o sea, su precio es muy alto para lo que te ofrecen, sobre todo por temas de seguridad. Mire, yo casi no me fijo en la seguridad en los modelos antiguos, pero en los modelos más recientes sí lo hago, es algo que le doy mucho peso porque estamos hablando de que el Kia Rio vale casi 80 millones en su versión mejor equipada. Con ese presupuesto te puedes conseguir un carro con mejor seguridad, mejor prestaciones, o si incluso pones un poquito más, te compras un carro muchísimo mejor en todos los aspectos. Por lo cual, creo que Hyundai, al igual que Kia, se están quedando muy atrás de la competencia, pero eso sí, con precios demasiado elevados para lo que ofrecen. Continuemos con la Kia Carens, una de las mejores 7 puestos o al menos una de las que más recomiendo, sobre todo para aquellas personas que tienen poco presupuesto y no se pueden dar el lujo de tener una 7 puestos que trague mucha gasolina, porque si bien no es que sea la mata de la economía, sí es muy económica en comparación a la mayoría de los 7 puestos, ofreciéndote un rendimiento promedio en ciudad que va entre los 37 a los 42 kilómetros por galón, así que sí, es muy económica. Por ejemplo, una Santa Fe te hace más o menos unos 30 kilómetros por galón. Kia Carens no es un carro ni lujoso, ni fino, ni super equipado. Trae lo justo y necesario para que tanto el conductor como los pasajeros vayan muy cómodos. Su desempeño es bastante bueno considerando que es un carro relativamente económico de consumo. Eso sí, no esperes mucha velocidad, no esperes mucha fuerza. Después de todo, sigue siendo un carro económico de consumo. Y tampoco deberías esperarla, porque recuerden que es un carro Kia en Colombia, por lo cual la seguridad es bastante baja.
pero tiene a su favor una muy buena fiabilidad mecánica, siendo un carro que casi no molesta y cuando lo hace los arreglos no son tan costosos. Un carro que también es muy económico de mantener pagando pocos impuestos, un SOAT relativamente bajo y además también es sumamente cómoda para las personas, como ya lo había mencionado anteriormente. Como sé que me van a preguntar por la Kia Sorento, sí, este es un muy buen carro y bastante recomendable en muchos aspectos, pero escogí a la Kia Carens porque primero es un carro menos gallero. Sí, la Sorento suele fallar un poco más que la Carens, y lo segundo es más económica de mantener porque la Sorento es mucho más costosa, comenzando por su consumo que es bastante elevado. Entonces, al ponerle una balanza, veo a la Kia Carens como una mejor alternativa para mi público, que en su mayoría son personas con ingresos medios y bajos, por lo cual la Kia Carens le queda más que perfecta. Y finalizamos con el Kia Cerato, trátese del Pro, del Forte o del Coupe. Todos son muy buenos carros, eso sí, unos mejores que otros, pero carros bastante amplios, muy andadores, relativamente económicos de consumo, bien equipados y con una seguridad aceptable en algunos de estos. El Kia Cerato enamora por su diseño, por su espacio y por su muy buen desempeño. Un carro que anda muy sabroso en carretera. Eso sí, y al igual que le pasa al Picanto y el Río, es un carro muy bajito, por lo cual lo recomiendo sobre todo en lugares donde estén las carreteras muy buenas, porque este es incluso más bajito que los anteriores. El Cerato tiene una muy buena fiabilidad mecánica, un consumo que va entre los 35 a los 40 km por galón en ciudad, así que también es relativamente económico. De hecho, lo considero un digno adversario del Mazda 3 por debajo del modelo 2015. En conclusión, Kia es una muy buena marca con carros que tienen a su favor un buen diseño, un buen comercio, un muy buen desempeño, un bajo consumo y además una muy buena fiabilidad mecánica. Pero en contra tienen el hecho de que son muy bajitos para la topografía colombiana, además de una muy baja o nula seguridad en la mayoría de sus modelos, lo que hace recomendable a la mayoría de los carros Kia, pero en los modelos más antiguos, porque los modelos más recientes se están quedando muy atrás frente a la competencia, teniendo precios muy elevados para lo que ofrecen. Por supuesto, en su oferta también hay carros un poco más equilibrados frente a la competencia actual, pero lamentablemente en la mayoría de sus modelos han acumulado muchísimas quejas de los usuarios, haciendo que últimamente Kia sea poco recomendable. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido muchísimo la información. Si es así, ya sabes que me puedes colaborar dándole like, comentando, compartiendo en todas las redes sociales, suscribiéndote y dándole a la campanita. Nos vemos en una próxima.